bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre la literatura gauchesca, un tema que nos conecta profundamente con nuestra identidad argentina. Esta literatura, que tiene como protagonista al gaucho, nos ofrece una ventana hacia una parte fundamental de nuestra cultura. Pero la gran pregunta es, ¿realmente representa al gaucho de manera justa y auténtica? Así es, Valen. Obras como Martín Fierro intentan capturar la vida del gaucho y su forma de hablar, pero a veces, en lugar de relatarlo de manera auténtica, los escritores se presentan como un personaje salvaje o inculto. Esto puede llevar a malentendidos sobre quiénes son realmente los gauchos. Exacto. Muchos de esos autores eran de la ciudad, y desde su perspectiva, el gaucho se convierte en un reflejo de sus propios prejuicios. Es como si quisieran demostrar que a pesar de sus habilidades y valentía, el gaucho es menos civilizado porque no se expresa como ellos. Además, esto se relaciona con un debate más amplio sobre civilización versus barbarie. A menudo se ve al gaucho como un símbolo de lo atrasado, una forma de justificar la superioridad de la cultura urbana. Pero ¿es esta literatura una celebración de la cultura gaucha o simplemente un estereotipo que refuerza la idea de que el campo es inferior a la ciudad? Hoy vamos a explorar esas preguntas y debatir cómo la literatura gauchesca refleja la relación entre la ciudad y el campo. Vamos a investigar si realmente da voz al gaucho o si solo cuenta lo que los autores querían que pensáramos de él. Primero hablamos del lenguaje de Martín Fierro. La forma en que el gaucho se expresa a menudo se siente muy rústica, casi como si hablara mal. Me pregunto si eso es realmente cómo se comunicaban o si es una manera de mostrarlos como inferiores. Sí, ese es el punto. La representación de los gauchos, hablando de manera incorrecta, refuerza la idea de que son salvajes y no tienen educación. Esto es problemático porque simplifica la riqueza de su cultura y su lenguaje. Los gauchos tenían su propio léxico y formas de hablar que eran perfectamente válidas en su contexto. Y eso nos lleva a pensar en el contexto histórico. En el momento que se escribían estas obras había una gran tensión entre el campo y la ciudad. Los intelectuales urbanos veían a los gauchos como una especie de anacronismo que debía ser modernizado. Es interesante ver cómo estas tensiones se reflejan en la literatura. Totalmente. En el fondo, este choque cultural entre la ciudad y el campo marca una diferencia importante en cómo se representan a los personajes. El gaucho no solo es un hombre de campo, es un símbolo de libertad y resistencia. Sin embargo, esa libertad se percibe con desconfianza por parte de quienes ven el mundo desde una ventana urbana. Además, la figura del gaucho se utiliza como un héroe en la literatura, pero también es un personaje problemático. Se le presenta como un justiciero, pero también como alguien que puede ser violento. Eso genera una ambigüedad de su carácter que lo hace más interesante, pero también más controvertido. Por supuesto, cuando leemos Martín Fierro, tenemos que cuestionar si realmente es un héroe justiciero o si hay aspectos de su personalidad que son más problemáticos. Sus acciones a veces pueden ser violentas y eso plantea más preguntas sobre la moralidad de sus acciones. Sí, obvio. Y también es interesante cómo la literatura gauchesca puede reforzar o desafiar estereotipos. A pesar de las limitaciones que los escritores a menudo imponen al personaje del gaucho, hay momentos en el que se muestra su humanidad, sus luchas y sus sueños. Eso puede abrir a la puerta una comprensión más profunda de la cultura gaucha. Bueno, así que al final podemos ver que la literatura gauchesca es un campo fértil para explorar la identidad argentina, pero también un espacio donde se perpetúan estereotipos dañinos. Nos ofrece una mirada al gaucho, pero también nos muestra cómo los prejuicios de los intelectuales de la ciudad moldean esa representación. Es crucial recordar que, aunque los textos gauchescos pueden contener verdades sobre la cultura gauchesca, también reflejan las opiniones y las luchas de quienes los escriben. Así que, al leer, siempre debemos cuestionar quién está hablando y desde qué perspectiva. Y eso nos invita a seguir investigando y aprendiendo sobre nuestra historia y nuestra cultura más allá de los estereotipos. Los gauchos tienen mucho que enseñarnos sobre la identidad y el espíritu argentino. Exactamente. Así que al final del día, la literatura gauchesca no solo se trata de personajes y relatos, sino de un diálogo continuo entre el campo y la ciudad, la tradición y la modernidad. Gracias por acompañarnos hoy en este debate. Esperamos que les haya gustado. No olviden dejarnos sus comentarios sobre qué piensan de la literatura gauchesca y cómo ven la figura del gaucho en la cultura argentina. Hasta la próxima. Gauchesca. Vale, da vuelta. Bueno, no me tragar en el tema. No pueden usar las palabras del tema. Vale. Vamos a hablar sobre la literatura gauchesca, boludo, listo. Moldean esa representación. Me salió re feo. Y autos.
auténtica, ¿vale? No, Dios, vale. Vale, posta, no puede Representa. ser. Vale, posta, amiga, te voy a dar un libro. Los autores querían que pensáramos de empezar hacia una profunda. No importa, seguir. ¿Realmente representa al gaucho de manera justa y gautesca?